Exacto. A ver, las universidades públicas plantearon a principio de año que no tenían dinero para llegar a la mitad del año en cuanto al presupuesto de funcionamiento. El gobierno dio un incremento, creo que 200 y pico por ciento, para el presupuesto de funcionamiento, que es el 10% del presupuesto total. El otro 90% son salarios. Bueno, ahora son los gremios lo que están diciendo, muchachos. Perdimos el 40% de masa salarial. Si no actualizan, lo que va a pasar en el segundo semestre, o en el segundo cuatrimestre, es decir, cuando termine la vacación de invierno, es que no van a empezar los ciclos lectivos. Emiliano, Jorge Rial te saluda de Radio 10. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, Mauro más o menos lo definió. ¿Es así? ¿Esto es lo que se viene, Emiliano? Sí, a ver, lo que dijo con respecto al presupuesto es así. El gobierno a principio de año, después de la gigantesca marcha en la que participó la sociedad para defender que sigan abiertas las universidades, aumentó por inflación, aumentó el 270% los gastos de funcionamiento para emparejar con la inflación del último año, para que las universidades puedan mantenerse abiertas, pagar los servicios, hacer obras mínimas de mantenimiento. Todos en ese momento decíamos que la otra parte del problema era la parte salarial, que tiene que ver con los sueldos que cobran los docentes y los no docentes universitarios. Vale la pena destacar que cuando uno habla de los docentes, se refiere a los profes que dan clase, a los investigadores, a los médicos que trabajan en los hospitales de las universidades, a los residentes que trabajan en los hospitales de las universidades. Para que te des una idea, la pérdida del salario del valor adquisitivo del salario fue del 40% en lo que va este semestre. Eso es como que alguien que cobraba 100 pesos pase a cobrar 6 pesos, ¿no? Digamos, es un ajuste que no tiene antecedentes en la historia desde que volvió la democracia hasta ahora para con la universidad. Y lo que hace es que haya docentes, para que para que dimensionemos cuál es el problema. Un no docente cuando entra a trabajar cobra 500.000 pesos. Un docente con dedicación semi-exclusiva, o sea, promedio, cobra 700.000 pesos. Un residente del hospital de clínica, que estudió toda la carrera de medicina, que se recibió, cobra 700.000 pesos hoy. No estamos hablando de gente que pierde capacidad de ahorro, estamos hablando de que vos, a las personas que tienen mayor capacitación, que son los que enseñan, los que investigan en la Argentina, los estás haciendo vivir bajo la línea de la pobreza y les aplicaste el mayor recorte que se aplicó en toda la administración de Milei. Vale la pena recordar que el resto de los empleados estatales también sufrieron un ajuste muy grande, pero que no llega al 20%. En el caso de los universitarios es más del doble. Digamos que hay una tirria particular por este gobierno con todo lo que tenga que ver con la educación, ¿no? A ver, mira, Jorge, hay algunas cosas que me parece que vale la pena destacarlas porque son significativas, ¿no? Acá no es que todos están haciendo un esfuerzo, entonces no podés financiar la educación superior. Vos no la tomás como prioridad. Si vos te fijas en cuanto a lo numérico, solamente con lo que le bajaste el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que pagan los más ricos de los ricos, ¿sí? Por eso la mayoría de las personas ni lo conocen. ¿Sí? Es el impuesto que pagan a los bienes suntuosos. Y con los subsidios que mantenés, que sigan cobrando las empresas que tienen balances con millones de dólares de ganancias, ¿sí? Y no me refiero al RIGI, que eso podríamos hablar un día entero sobre el RIGI. Me refiero a los subsidios que siguen cobrando empresas en la Argentina que tienen balances millonarios, porque no es que solamente la Argentina subsidia mal a algún movimiento social que no sea transparente, que obviamente no son la mayoría, pero que puede haber alguno, o alguien que tiene alguna tarifa subsidiada en un hogar, en una zona residencial. No, también existen subsidios para empresas que ganan millones de dólares en sus balances y que sin embargo esos subsidios no se sacaron. Bueno, esos subsidios más lo que perdiste en bienes personales de recaudar
resolvés el problema de las universidades y el de los jubilados, que también son otro de los sectores que más perdió en este primer semestre. Sí. Ahora, uno lo que siente que, en tu caso particular, tenés que estar más preocupado para esta pelea que para la calidad educativa. Digo, tuviste que estar pensando con los alumnos en la marcha. Parecía que la marcha había sido el quiebre, que el gobierno había entendido, no entendió nada, Emiliano, y seguramente están pensando en qué van a hacer de acá en adelante en vez de estar todos metidos en cómo mejoramos la calidad educativa. Sí, por supuesto. A ver, lo primero que uno tiene que hacer para mantener la calidad educativa, digamos, estamos partiendo de la base de una universidad que ya de por sí invertís mucho menos por alumno que otras universidades del mundo y obtenés resultados iguales o mejores en los rankings. Digamos, lo que no nos puede pasar es que vos le podés pedir a un docente que por enseñar en la universidad pública por ahí no tenga el sueldo que tiene una universidad privada. ¿Sí? Lo que vos no le podés pedir es que por quedarse en la UBA no pueda llegar a fin de mes, no pueda pagar la prepaga, tenga que cambiar a su hijo de colegio. ¿No? Digo, y eso es lo que está pasando, y va a ser algo que si en el tiempo nosotros no lo cortamos a tiempo, lo que va a pasar es que la universidad va a empezar a perder la principal fuente de conocimiento que tiene, que son los profesionales formados. Porque hay algunas universidades, si querés, que tienen facultades que tienen mucha gente que son facultades más profesionalistas, como económicas, como derecho. Ahora, hay universidades, hay facultades como ciencias exactas, como la Facultad de Medicina, que es ni más ni menos que donde se forman nuestros médicos, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, todas las que tienen investigación, son facultades que después es muy difícil recuperar ese recurso humano. Claro. Emiliano, ¿cómo te va? Mauro, Federico te saluda, ¿qué decís? ¿Qué tal, Mauro? Mira, ¿Cómo estás? Bien, mencionaste recién exactas. Hoy hablé con Guillermo Durán, que es el decano, y me planteaba algo que tiene que ver con el discurso que no está exento de cinismo de ciertos sectores de la política, y es esto de que, bueno, en definitiva, el que está en la universidad, el que es docente universitario lo hace por vocación, nadie vive de un sueldo universitario, como esta idea de que en definitiva lo que va a terminar pasando es que muchos de los que están ahí, si no tienen la posibilidad de vivir de a lo que se dedican, porque muchos de ellos creo que tienen regímenes de 40 horas semanales, o sea, vos laburás 8 horas por día, de lunes a viernes, mucho margen para hacer otra actividad no tenés, sobre todo si te tenés que dedicar. Y se van a terminar yendo a la actividad privada, que me imagino que los debe remunerar mucho mejor. ¿Cómo ves eso vos? Bueno, es lo que te hablaba recién, lo que tiene que ver con la fuga de conocimiento. Y el que dice que que no son muchos los que viven de la investigación, de la docencia, que camine por los hospitales universitarios, que camine por la Facultad de Ciencias Exactas, que camine por la Facultad de Medicina, a ver, que recorra el INVIDIS, los centros de la Facultad de Farmacia, el trabajo que hicieron en la pandemia. Digo, a ver, que nosotros tengamos a muchas profesiones mal remuneradas, a ver, que un residente, un médico residente, o sea que recién se recibió en la Universidad de Buenos Aires, hoy está cobrando 700.000 pesos por mes, está por debajo de la línea de la pobreza, cobra el 30% menos que si hace su residencia en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Digo, cuando a fin de año estaban equiparados. Claro. Oíme, y Emiliano, ¿y qué están pensando de acá para adelante con este panorama que ya está claro para dónde viene? ¿Qué están pensando? Lo primero que tenemos que empezar a hacer, y por eso el Consejo Superior votó por unanimidad, que a ver, cuando uno dice por unanimidad, lo toma como algo normal. No es normal que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires vote resoluciones de este tipo por unanimidad, porque vos tenés todas las expresiones políticas ahí. Claro. ¿No? Entonces, ahora la situación es tan grave que esto se votó por unanimidad, y lo que vamos a empezar a hacer es empezar a hacer clases públicas, concientizar a la sociedad sobre lo que está pasando, obviamente fortalecer el diálogo con el gobierno todo lo posible, porque necesitamos resolver esta situación, pero también es cierto que como recién decía, en cuanto al gasto, en cuanto a lo económico, también tiene que ver con las prioridades. El gobierno viene de convocar a un pacto
donde la educación no estaba, la incorporó a último momento de compromiso, y la educación superior ni siquiera de compromiso la incorporó. Aclaró que se refería a educación primaria y secundaria. Claro. ¿No? Entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a concientizar a la sociedad lo que significa perder o dejar de tener sus mejores talentos. Mira, para que te des una idea, la Facultad de Medicina del Hospital Rofo, que es el hospital monovalente más importante que se dedica a la cura del cáncer del país, con la CONEA están desarrollando un centro de protonterapia, que es una metodología nueva que se dedica en muy pocas partes del mundo para tratar el cáncer, dañando mucho menos el resto de las células. Ese centro de protonterapia está en un 90% de la construcción, sin embargo está parado. No solamente es un mal negocio económico parar una obra que tiene el 90% de avance, sino que te perdés de hacer y enseñar esos tratamientos en la Argentina. ¿Por qué? Por bajar bienes personales. Ahora, mira, recién dijiste, bueno, tenemos que mantener un diálogo con el gobierno. ¿Con quién hablan? Mira, la obligación de quienes nos toca tener alguna responsabilidad de conducción es dialogar con todos. No, pero digo que tenés un... pero hay por un lado, concientizar a la sociedad, sí, pero también exponer este tipo de contradicciones, ¿no? Que uno no puede decir que no tiene plata para financiar la obra de el centro de protonterapia, y en el mismo momento decir que va a bajar bienes personales hasta para los que blanquean. Sí, cuando te pregunto con quién hablan, me pregunto un interlocutor. ¿Hay una persona, hay alguien? Porque en algunos ámbitos no hay nadie del otro lado. No, bueno, lo que pasa que también se da una situación en la cual vos, o por lo menos lo que me cuenta el rector y lo que a mí pasa cuando me junto con algunos funcionarios del Ministerio de Educación, coinciden en el planteo, después no encuentran respuesta por parte de Economía, por una cuestión de proteger las erogaciones, ¿no? Yo digo, no proteger el gasto, porque como te decía recién, hay muchos gastos que son superfluos, que no se protegen. Claro. Emiliano, vamos a estar atentos como siempre a todo esto y vamos a ir charlando seguramente. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, otra vez en alerta, otra vez lo mismo, no aprende. La educación no es prioridad, la salud no es prioridad. Chicos, acá lo único que importa es el día a día, la economía y nada más. Todo lo demás no importa. La gente no importa. No importa recibir a Loan, importa los domingos a la noche, pelotudear con los amigos, importa